Pues vamos a proceder mientras que el doctor Che hace algunos ajustes con su audio y vamos a irnos hasta la ciudad de Medellín, Colombia, donde se encuentra una mujer muy especial, la doctora María Victoria Gómez. Ella es médica hace más de 30 años, se especializó en el área de la inmunología, ha trabajado mucho tiempo en esta área. De hecho, la ciudad de Cali tuvo su propio laboratorio en inmunología, donde trabajó en cosas muy especiales en investigación y desarrollo. Es una mujer con muchísimo don de servicio que le encanta poder aprender para ayudar a los demás. Y hoy está aquí con nosotros para compartirnos un poquitico acerca de lo que es el glutatión, poder mejorar los niveles de glutatión en el manejo de las enfermedades autoinmunes, porque vamos a resolver una pregunta muy frecuente que la gente dice, ¿y este precursor de glutatión sí se lo podemos dar a una persona que tiene el sistema inmune muy alto? Eso es imposible. Pues es que Inmunocal van a aprender de una experta cómo es que funciona y cómo ayuda correctamente a nuestro cuerpo. Doctora María Victoria, un fuerte abrazo. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, doctora Luisa. Gracias por esa excelente exposición, esa introducción tan maravillosa que nos hizo. Y muy contenta de estar aquí para poder compartir esta parte que siempre me quedo con las ganas de explicar esta parte de la autoinmunidad, de lo que es. Mi enfoque va a ser un poquito menos clínico que el del doctor Che, pero me parece que es muy importante que toda la gente pueda entender este concepto. En primer lugar, sabemos que la autoinmunidad se ha convertido en una de las patologías más frecuentes en el último tiempo por todos los factores de los que nos ha hablado la doctora Luisa, principalmente todo este cambio ambiental, la cantidad de tóxicos que nos llega a nuestro cuerpo, etcétera. Y vamos a ver que la autoinmunidad pues tiene un componente muy importante inflamatorio. Vamos a ver que tiene la autoinmunidad, inflamación, pero tiene que ver con genética, con la parte genética. Lo vamos a ver acá. Tiene un componente genético muy importante, pero no solo genético, sino epigenético, es decir, medioambiental. Tiene una parte de regulación inmune muy importante y es aquí donde yo quiero intervenir y quiero insistir mucho en este concepto. Fíjense acá, esta línea tan delgada que atraviesa nuestro sistema inmune permanentemente. Nos movemos en un escenario entre la tolerancia inmunológica de todo lo que nuestro sistema inmune tiene que considerar que es de nosotros para no reaccionar frente a él, y las cosas a las que tiene que reaccionar con una respuesta inmunológica que terminará finalmente en una respuesta inflamatoria para eliminar el patógeno o el daño que estemos enfrentando con nuestro sistema inmune. Y entonces, ¿por qué me interesa tanto hablar de esta parte hoy? Porque justamente algunas personas entienden que cuando hablamos del precursor de glutatión, el Inmunocal, y decimos que tiene que elevar el glutatión, tiene un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico, la mayor parte de las personas piensan que estamos hablando de potenciar nuestro sistema inmunológico, de producir una respuesta elevada de nuestro sistema inmunológico, y no es para nada eso. Es encontrar esta delgada línea de equilibrio entre una respuesta que sea modulada hacia la inflamación cuando necesitamos inflamación, o hacia la tolerancia cuando necesitamos tolerancia. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, estamos hablando justamente de esa tolerancia. Y les voy a explicar cómo el sistema inmune llega a la tolerancia. Miren esta partecita y me devuelvo acá. Nuestro sistema inmune, como decía muy bien la doctora Luisa, está formada por células de la inmunidad innata, que son las células dendríticas, el macrófago, las células natural killer, etcétera, pero también las células de la inmunidad específica, que son el linfocito T, que es capaz de ir a producir un daño directo en el tejido, o el linfocito B, que es capaz de producir anticuerpos, es decir, esas moléculas que se van a instalar allá para bloquear la unión de moléculas indeseables. Entonces,
hay una partecita muy importante de nuestro desarrollo del sistema inmunitario que es como un aprendizaje de esas células en el timo y en la médula ósea, donde van a aprender, van a ir, ellas se crean en la médula ósea, pero viajan, los linfocitos T específicamente viajan al timo a aprender. ¿Y qué tienen que aprender? ¿Qué es lo que nos constituye como María Victoria Gómez? ¿Qué es lo que es de María Victoria Gómez? Y los linfocitos, por ejemplo, que son autorreactivos, se van eliminando, van desapareciendo para que yo no tenga ese daño posterior en mi vida. Y los linfocitos B van a desarrollar anticuerpos en la médula ósea, van a aprender que los anticuerpos que reaccionan contra mis propios tejidos, pues no pueden estar tampoco circulando y van a salir normalmente. Algunos escaparán y ya sabemos que no, esa teoría antigua de que todo lo que sea autorreactivo se elimina, no. Simplemente nuestro sistema inmune es tan sabio que es capaz de tener mecanismos de autotolerancia cuando aparezcan esos linfocitos o esos anticuerpos que van a reaccionar contra lo propio. Entonces, ¿qué es la enfermedad autoinmune? La enfermedad autoinmune es ese momento en que llegamos a que se escapa, a que perdemos ese equilibrio tan delicado que existe acá entre la tolerancia, o sea, el conocimiento de lo que es propio y la no respuesta frente a lo propio y la respuesta frente a lo extraño, que es verdaderamente la inflamación. Entonces, lo que yo he entendido y he visto y he comprobado en mi práctica médica es que al elevar los niveles de glutatión con este precursor canadiense tan maravilloso que tenemos, lo que hacemos es encontrar ese equilibrio, es poder ir por esa línea delgada donde tenemos el control de esa respuesta. Y eso lo he visto en mi práctica médica todos los días y les digo que cada vez encuentro más evidencias, más publicaciones acerca del papel tan importante que tenemos al producir glutatión. Entonces, miren, aquí por ejemplo hay un artículo donde en las enfermedades autoinmunes como en la psoriasis, el lupus eritematoso, la artritis, esa sobreactivación de las células inmunes nos lleva a una inflamación crónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí eso se debe al estrés oxidativo, obviamente. La inflamación está acompañada de un alto grado de estrés oxidativo y por lo tanto los antioxidantes tienen un papel muy importante y sabemos que el glutatión es nuestro antioxidante maestro, de tal manera que tener el aumento del glutatión como el antioxidante maestro nos va a ayudar de una manera supremamente clave en el control de las enfermedades autoinmunes. Aquí, por ejemplo, en artritis reumatoidea, el mecanismo inmunológico son los linfocitos T que van y destruyen el tejido, reaccionan contra antígenos propios del cartílago y van a llevar a inflamación y a estrés oxidativo. Miren, acá está inicialmente un antígeno que va a hacer que linfocitos autorreactivos vayan allá, produzcan inflamación y estrés oxidativo. Ese es artritis reumatoidea. En el lupus, el mecanismo es diferente, son anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos contra el ADN, las partes interiores del núcleo. ¿A qué nos lleva eso? También nos lleva a inflamación, a lesión de tejidos por estrés oxidativo. Hay publicaciones muy recientes sobre eso, esta de 2020 nos habla de una investigación donde miden los marcadores de estrés oxidativo en pacientes que tienen una complicación muy severa del lupus, que es la nefropatía lúpica. Pues justamente en este grupo de pacientes versus pacientes que no tienen esa patología, se encuentra elevados, por ejemplo, disminuidos los niveles de glutatión en los pacientes que tienen nefritis lúpica, lo cual es muy importante, es un antecedente muy importante para mostrar cómo los antioxidantes nos ayudan en la resolución de estas enfermedades autoinmunes. Esto está muy enredadito, pero en la psoriasis, que también es una patología autoinmune de la piel, vemos cómo hay un autoantígeno de la piel
que es presentado por las células dendríticas a linfocitos T, y esos linfocitos T se activan en presencia de ese autoantígeno y pueden ir a activar células T, linfocitos T ayudadores por la vía TH1 o por la vía TH17, y hace que esos queratinocitos de la piel produzcan moléculas proinflamatorias que van a hacer que lleguen polimorfonucleares, más células, macrófagos, etcétera. Van a producir una reacción inflamatoria muy elevada, muy fuerte, y van a hacer que ese recambio de células de la piel que normalmente se hace en más de 20 días, pues se haga muy rápidamente y se produzcan entonces placas descamativas tan severas como estas. Eso obviamente es inflamación crónica. Obviamente, si nosotros tenemos cómo controlar estrés oxidativo, pues vamos a llegar al control de estas patologías. Y para terminar, quiero darles un testimonio, que este sí me interesa mucho darle, porque el testimonio más cercano que tengo es el de mi mamá. Mi mamá es una señora de 85 años que durante 10 años sufrió de una psoriasis así, tan terrible como ustedes la ven acá, en extremidades superiores, en extremidades inferiores y en tronco, una enfermedad supremamente incapacitante que le quitó interacción social, la deprimió, la mantenía con una incomodidad grandísima por el prurito. Entonces, cuando nosotros le dimos el precursor canadiense, hace 3 años y medio, rápidamente, muy rápidamente, empezaron a disminuir las lesiones. Obviamente ella no dejó ninguno de sus tratamientos médicos, pero acompañar esos tratamientos con el Inmunocal fue decisivo, porque alrededor del primer mes ya más o menos el 80-70% de las lesiones había desaparecido. De esto hace ya 3 años largos, y en este momento ella está sin lesiones. Entonces quiero contarles que ella hace 3 años y medio junto conmigo consumimos el precursor de glutatión canadiense y nos mantenemos supremamente bien. Entonces esto era lo que les quería compartir, y les quería insistir en este detalle. ¿Cómo nos puede ayudar en las enfermedades autoinmunes el glutatión? Pues ya sabemos, elevar el glutatión con el precursor canadiense, con el Inmunocal, nos va a ayudar a tener un sistema inmunológico no potenciado, sino modulado, regulado, de tal manera que cuando tenemos esa regulación vamos a tener lo que necesitamos tener, la respuesta que necesitamos según la condición en que estemos. Entonces, si este mensaje les queda esta noche, me parece que he logrado mi objetivo. Y les agradezco. ¡Que lo super logró, doctora! Y no se vaya, que quiero hacer una preguntita, porque, bueno, hemos hablado un lenguaje muy técnico, me encanta porque eso muestra el profundo conocimiento de la doctora María Victoria del tema, pero en aras de que volvamos a dejarlo muy claro, podríamos entonces decir que este maravilloso precursor de glutatión que es Inmunocal es un inmunoregulador, ¿así lo podríamos definir? Así lo podríamos definir, es un inmunomodulador, porque los inmunomoduladores se van hacia el lado donde está necesitando en ese momento el tejido, la célula, el órgano. Entonces, eso es lo que hace justamente el Inmunocal, al elevar el glutatión y modular el sistema inmune. Doctora María Victoria, fue una muy clara, concisa, precisa y al grano exposición. Yo creo que para todos los profesionales de la salud que se unieron hoy y escucharon esta explicación desde el conocimiento de una inmunóloga con 30 años de experiencia, profesora de cátedra, que ha hecho investigación, pues yo creo que les quedó muy claro que este maravilloso precursor de glutatión, que es Inmunocal, no es un potenciador de la respuesta inmune, no, señores, es un modulador, algo que le devuelve la inteligencia, el equilibrio. Me encantó la imagen ahí con el bastón. Diríamos que el Inmunocal es el bastoncito ahí como para que no se nos caigan. Sí, señora. Doctora María Victoria, un abrazo enorme y nuestra gratitud. Que el Señor la bendiga y que nos siga acompañando en muchos otros espacios. Muchas gracias. Hemos terminado.